Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. El Señor les bendiga ahí en sus hogares. Hoy reunidos, espero que estén reunidos con toda la familia para recibir la palabra de Dios. Quiero leer una porción del Salmo 84 que dice: anhelo por la casa de Dios. Al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y las golondrinas nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Yo estoy proyectando, hermanos, la visión de la iglesia en el futuro. Pronto estaremos nuevamente cercas, nuevamente juntos, unidos. Sé que hay mensajes sobre la segunda venida de Cristo. Sé que hay mensajes sobre las señales de nuestro Señor para esperar esa segunda venida. Y me concreto en decir que es en obediencia como debemos de esperar. La única manera de esperar a nuestro Señor Jesucristo, de que no nos sorprenda su segunda venida, es esperar. Y efectivamente hay señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, quiero tocar un tema. El día de ayer me habló un amigo mío por teléfono. Normalmente él le gusta preguntarme cosas de la palabra de Dios, le gusta salir de dudas, lee algunas cosas. Él es enfáticamente católico, pero cuando se trata de recurrir, cuando se trata de entender alguna porción de la palabra de Dios, recurre a mí. Y el día de ayer me hacía un comentario. Me decía que había ido a comprar pinturas ahí cerca de la casa del Templo Emanuel, y me decía que se veía muy solo, que se veía desértico ahí el templo, que se veía triste. Y bien, si a él le causa tristeza que no comulga con nuestra fe, bueno, es inquieto en la palabra de Dios, y creo que si es inquieto, Dios lo llevará a él. Pero la expresión que me hizo, la expresión que dijo cuando hablaba de la casa de Dios, del Templo Emanuel, me recordó, trajo a mi memoria aquellos tiempos en el 2005, 2006, que estábamos por allá en una casa rentada cerca de la casa de la familia Armendáriz, y pasábamos por ahí, veíamos la casa sola, la casa de Dios, no nada más sola, semidestruida, las puertas caídas, los barandales tocados, doblados, no había luz, la luz cortada. En la noche que pasamos era un lugar oscuro, y eso caló hondamente en el corazón de mi esposa y en el mío. Fueron 2 ocasiones que nos paramos ahí a orar por el templo. Hubo algunas acciones que hicimos para apoyar esa iglesia en un momento cuando no estábamos nosotros ahí, y la verdad rompió nuestro corazón, el de mi esposa y el mío, el ver las condiciones materiales en que se encontraba el templo. Y tras los comentarios de mi amigo, yo le decía: es el lugar más hermoso en el que podamos estar. Y él me hizo un comentario respecto de esto y decía: bueno, pues que Dios no está en todo lugar. Y efectivamente, la palabra de Dios en el Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si fuere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Efectivamente, Dios
está en todo lugar. Pero también hay otra verdad y es ciertísima. El apóstol Pedro decía, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y le expliqué brevemente algunas cosas respecto de por qué el anhelo de estar en la casa de Dios. Hoy quiero tocar 3 razones para desear la casa de Dios. Oremos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu nombre. Que tu palabra caiga en el corazón de cada uno de mis hermanos, en el mío, como semilla que cae en tierra fértil para que dé fruto en su tiempo. Amén. Y les decía, hermanos, que caló hondo el comentario que me hizo, porque me hizo recordar los tiempos en que deseábamos estar. Deseaba yo que estuviera ese templo en óptimas condiciones. Ahí crecimos, ahí vi crecer a mis hijos, ahí vi jugar en el patio a mis hijos, ahí recibieron la primera palabra, ahí fue donde yo conocí al Señor, ahí fue donde mi esposa aceptó a Cristo. Ahí crecimos y nos daba dolor, no estábamos por diferentes circunstancias en el templo, pero nos daba dolor ver las condiciones de la iglesia. Y quiero exponer ante ustedes 3 razones por las cuales debemos de considerar estar en la casa de Dios. Primera razón, es una instrucción divina. Y en la instrucción divina, siempre en las instrucciones divinas, en los mandamientos de Dios, siempre hay promesas. El Señor decía, si tú me obedecieres, serás bendecido, y el que me desobedeciere, no lo será. Si tú obedeces, habrá provisión. Y siempre en las promesas, en las ordenanzas de Dios hay promesas. Y en el libro de Éxodo, hermanos, en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, en el libro de Éxodo, la palabra de Dios nos habla de una instrucción respecto de lo que tenía que hacer el pueblo de Dios para adorarle. Y dice la palabra de Dios que Jehová habló a Moisés, es decir, Moisés tenía que haber recibido instrucciones adicionales para ir ordenando las cosas, esa relación entre Dios y su pueblo. Y le dice, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón, que les diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda. Esto es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y si tú te fijas, cuando Dios habla a Moisés, le dice, será una ofrenda voluntaria, es decir, no es un tributo un impuesto, sino es ofrenda voluntaria de aquel que de corazón quiere estar en una relación con Dios hermosa. Tiene que llevar las ofrendas de manera voluntaria. Ahora, estas ofrendas eran para la construcción y el adorno del templo. No nomás el adorno físico, sino también había aromas, había especias aromáticas para darle el olor fragante al tabernáculo donde se reunían. Y ahí dice el Señor, ahí harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Esto es maravilloso, porque la única forma, hermanos, la única forma de poder estar, que el pueblo esté unido, alabándole junto y con una reverencia tal de un pueblo glorificando el nombre de Dios, es estar congregados. Y ha de haber un lugar, Dios le especifica un lugar, y efectivamente Dios está en todo lugar, pero Dios
quiere que nos reunamos en un tiempo adecuado, en un tiempo perfecto, para estar dando gracias a Dios, para estar alabando su nombre, para estar glorificando su nombre. Y por eso Dios da la instrucción del tabernáculo. Posteriormente daría la instrucción de la construcción del templo de Jerusalén. Y era algo maravilloso, que todos deseaban ir al templo, sabían que se encontraría la presencia de Dios. Y es un momento diferente el estar congregados, porque es un momento de paz, de regocijo, de saber Dios se agrada, se deleita cuando su pueblo se reúne y se junta en un lugar apartado. La segunda razón, el Salmo número 22 dice: pero tú eres santo, y tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Allí, ese lugar de adoración, ese lugar que escogiste, ese lugar que Dios te dio, que Dios te concedió, es un lugar que está preparado para que vayas, especialmente apartado, para que vayas junto con el pueblo a darle las alabanzas a Dios, los cánticos, las oraciones, tu vida misma, tu entrega hacia el Señor. Es la oportunidad de manifestarte con un pueblo que le adora, con un pueblo que cree en el mismo Dios, con un pueblo que ama al mismo Dios. Y ahí es donde se manifiesta esas gloriosas alabanzas. En una tercera parte hay un cántico, en el cántico gradual de David, el Salmo 133. Algunos dicen que estos cánticos les llamaban graduales porque el pueblo de Dios iba camino hacia arriba, cuesta arriba, en un proceso gradual. Otros dicen que era porque las notas iban hacia arriba, creciendo, como se dice. Pero es un canto maravilloso, un salmo maravilloso, un cántico que nos habla de la bendición de estar juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo nos describe la maravillosa presencia del Espíritu Santo en la reunión de los justos. La maravillosa presencia la describe de una manera que pudieran entender el pueblo de Dios cuando habla de que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Lo riega todo desde arriba, desde la cabeza hasta las vestiduras, dice, y trae como el rocío de Hermón, hace que crezca la hierba. Y dice el Señor, y esta es la tercera razón, porque ahí envía, en esa reunión donde se congregan los justos, los que han declarado su fe en el Jehová de los ejércitos, en el Jesucristo vivo, en el Jesucristo resucitado, el que murió y pagó tu culpa y la mía, derramó su sangre para ser salvos. Ahí es donde encontramos bendición y vida eterna. Mientras no entendamos que la bendición que tenemos por fuera es la que agarramos por dentro de la iglesia, es la que tomamos dentro de la reunión, ahí empieza a bendecir Dios, y ahí empieza a darte la bendición Dios, y sobre todo ahí entenderás los misterios y las cuestiones de la vida eterna. Por eso, hermanos, Nehemías, cuando preguntaba ¿qué saben de mi pueblo? Y le informaban, están en gran afrenta y los muros destruidos. Nehemías se compuso con su corazón, dice que se puso triste y lloró, y luego se puso a orar, oró por su pueblo y tomó manos a la obra. Dijo, iré. Pidió permiso al rey y fue. Y en contra de todos los obstáculos que pusieron los enemigos, reconstruyó los muros de Jerusalén. Por eso el deseo ferviente, porque sabía que era el lugar especial donde tenía que reunirse el pueblo. Ahora te quiero llevar a 3 salmos para que veamos el deseo, cuál era el sentimiento
de los que cantaban, los que componían estos salmos. El Salmo 42 nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Los enemigos afrentaban al pueblo de Israel, y el salmista, los hijos de Coré, con todo su sentimiento componían este salmo porque se burlaban de ellos. ¿Dónde está tu Dios? Estaban lejos, y lo que empujaba al salmista era anhelo, estar, un deseo ferviente, de casi lo lleva al desmayo. Mi alma clama por ti, oh Dios. La sed, la ausencia del agua mata, y ahí en el templo, en la congregación, encontramos el agua que nos promete Dios: venid a mí todos los que tengan sed. Y nuestro Señor Jesucristo decía: el agua que yo les daré, no tendrán sed jamás. Ahí es donde saciaban su sed espiritual, y el salmista se comparaba con aquellos siervos que bramaban, no de enojo, sino de dolor por no poder beber agua. Las largas sequías de aquellos lugares hacían que los siervos fueran a buscar los pequeños arroyuelos de las aguas. Así era el alma del creyente, que desea estar en su casa, en la casa de Dios. Salmo 84 nos dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Todo mi ser está dispuesto a irse a entregar allí en la casa, en tu casa, Señor, en la casa de nuestro Dios. Por eso nosotros deseamos fervientemente, sabemos que estamos aislados, retirados. Ahorita nos han impuesto por las circunstancias que vivimos el estar alejados unos de los otros, pero el estar alejados de la casa de Dios. Los fieles estarán ahí el día de la apertura. Los fieles estarán llevando su ofrenda porque saben que la casa de Dios se tiene que sostener. Los fieles estarán ofrendando su vida, no nada más su ofrenda material, sino su ofrenda espiritual, en una entrega total, porque deseamos ardientemente estar en la casa de nuestro Dios. Por último, te leo el Salmo 137. Dice la palabra de Dios en el Salmo 137: dice la palabra de Dios: junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántenos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Qué tremendo sentimiento y emoción sentían los cautivos de Babilonia. Y los cantores, hermanos, tenían colgadas sus arpas ahí en los sauces, dice. No emitían sonido y estaban llorando cerca de los ríos de Babilonia. Sufrían tremendamente porque no estaban en la casa de Dios alabando y glorificando su nombre. Los que los tenían cautivos, los que los asolaban, les pedían que cantaran y que mostraran su alegría. Yo no sé si por curiosidad, yo no sé si porque les gustaba la manera de gozarse de los israelitas ante Dios, yo no sé si era por burla,
pero ellos deseaban oír los cánticos de ellos. Y ellos decían: ¿cómo cantaremos en tierra extraña si deseamos estar ahí en el lugar santo? Es un deseo ferviente mío estar nuevamente reunidos. Hay un deseo enorme, me lo han manifestado algunos hermanos, de empezar a trabajar duro para levantar la obra, para corregir todo lo que no hemos corregido. Hermanos, los proyectos que se quedaron atorados tenemos que sacarlos adelante y anhelar y desear fervientemente la casa de Dios. Extraño los cánticos, la reunión, los abrazos, el bullicio de los niños en la escuela de formación cristiana, las maestras apresuradas para enseñarles, y todos con el deseo ferviente de cantarle al Señor unidos, de escuchar su palabra, de sentarnos para aprender más de ella. Les abrazo desde aquí, hermanos. Los amo en el nombre de Cristo y deseo verlos pronto. Oremos. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Que caiga en tierra fértil, en corazones dispuestos, voluntades y conciencias dispuestas, Señor, para alabar y glorificar tu nombre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.